Vivimos en una sociedad con diversos tipos de discriminación. Ante nuestros ojos podemos conocer a individuos que rechazan a otros por su altura, su peso, su género, su expresión de género, su color de piel u orientación sexual. Nos queremos detener en el último punto, orientación sexual. Y es que últimamente, en respuesta a la comunidad LGBTIQ+, y su lucha contra la represión, ha aparecido un nuevo término que no habíamos escuchado: heterofobia, que vendría a ser una supuesta discriminación hacia heterosexuales. ¿Es válido este término? Sí, existe. Es una palabra respaldada por la RAE, pero no tiene significado real a la adversión hacia una preferencia sexual, como se está utilizando y popularizando a la hora de debatir temáticas en torno al género y la orientación sexual. Por tanto, la heterofobia no tiene validez como violencia real, sistemática y gradual, por lo que no tiene peso social, y ni siquiera podría asemejarse a la represión que la homofobia genera en disidencias sexuales. En este mismo contexto, el filósofo Fernando Savater, en su ensayo La heterofobia como enfermedad moral, explica que su real significado sería sentimiento de temor y odio ante los otros, los distintos, los extraños, los forasteros, los que irrumpen desde el exterior nuestro círculo de identificación, no haciendo alusión alguna de esta manera a la orientación sexual hetero, por lo que, volviendo a su definición, en realidad podría considerarse heterofóbicos a quienes son xenófobos, racistas, extremistas políticos o religiosos. Es un término que ha sido acuñado principalmente en redes sociales. No es aceptado por psicólogos, sociólogos o sexólogos, por lo que podríamos argumentar que básicamente es un término en respuesta a la homofobia. Pero objetivamente, de ser así, la palabra homofobia como tal, en su etimología, tampoco tendría validez, ya que significaría miedo u odio a lo igual. ¿Por qué uno tiene validez y el otro no? Dicen que ese no estar de acuerdo no es homofóbico, porque no tienen miedo a la homosexualidad, ni les da pánico, solo es que no concuerdan con ella. En algunos casos respetan a los homosexuales, en tanto tengan una vida privada, discreta, y no busquen adquirir derechos en modelo de organizaciones tradicionalmente heterosexuales, como el matrimonio. Otros sí llegan a tener una postura más beligerante y acusan a la corrección política de ya no poder utilizar términos como maricón o puñal para referirse a ellos. Pero no, incluso validando ambos términos como discriminación hacia una orientación sexual, no existe la heterofobia. Primero que todo, no existe registro de algún país en donde haya sido o todavía sea ilegal la heterosexualidad. En 1998, una pareja homosexual en Chile podía ir presa por tener relaciones, fruto de una ley del siglo XIX. ¿Eliminar esta ley eliminó la homofobia? No. Es más, la ley antidiscriminación fue considerada de suma urgencia luego de que un grupo adherente al neonazismo diera por finalizada la vida de un joven homosexual, Daniel Zamudio, 21 años después de la legalización de la homosexualidad. El lunes 24 de agosto del 2020 fue denunciado un ataque homofóbico en Valparaíso hacia un joven y su novio por estar caminando, podríamos decir. En conclusión, la homofobia sigue vigente en Chile e incluso a través del mundo podemos ver sociedades donde sigue siendo ilegal y penalizado, donde este simple rechazo y no estar de acuerdo llegó a cobrar vida de individuos inocentes. Sigue habiendo gente que defiende que lo natural es la primera familia y no distinguen entre lo natural y lo social, y muchas veces violentan al resto, ya que cuando comienzan a argumentar estas cosas como sociedad informada y evolucionada, les comenzamos a frenar, les pedimos que dejen de atacar, y es aquí cuando les pedimos que no ataquen, que se sienten atacados, limitados y creen que sí tienen el derecho a opinar. Lo que es cierto, sí tienen el derecho a opinar, pero no entienden que no tienen el derecho a atacar ni a lastimar a ningún individuo. Entonces, cuando los frenamos, dicen que somos heterofóbicos, porque no los dejamos atacar a otras personas, porque limitamos su libertad de expresión. Un ejemplo del reciente uso del término se dio durante la transmisión en vivo que realizaban a través de YouTube Las Indomables, panel compuesto por Catalina Pulido, Claudia Schmidt y Patricia Maldonado. O sea, perdón, yo siento que hay una heterofobia, te lo juro, por Dios. Claro. O sea, antes de que la igualdad, porque todos decían no, que queremos igualdad. Perdón, yo no me siento en igualdad de condiciones, porque resulta que yo soy descalificada por muchos homosexuales diciendo que somos no. Somos dos. Entonces, ¿qué es lo que es eso? ¿Una heterofobia? Porque, o sea, discúlpame, soy heterosexual, discúlpenme, me gustan los hombres, pero perdónenme, perdón que sea tan rara que me gustan los hombres.
Ella dice ser descalificada por homosexuales, cuando en realidad estas muchas descalificaciones son comentarios en respuestas a sus propios dichos homofóbicos y retrógrados. Además, hace uso de ironía al disculparse por sus conductas, sabiendo que estas son las conductas aceptadas por la mayoría de la población. El 27 de mayo, el grupo Confamilia, Consejo Mexicano de la Familia, colgó una manta en la calle, asegurando falsamente que ese día era el Día Internacional contra la Heterofobia. Y decimos falsa, porque ese día no está respaldado por la ONU. Pero ¿tiene algo de malo esta situación? Ya que podemos ver que las disidencias sexuales, al menos los que participan activamente en los colectivos LGBTQ+, se muestran orgullosos de serlo y lo presumen a los cuatro vientos, mientras que los heterosexuales no lo hacen, o podría ser raro o hasta mal visto. Es algo que a veces grupos similares a Confamilia han llegado a mencionar. El problema es que cuando presumen su heterosexualidad, lo hacen contrastándola con la homosexualidad. Es decir, estoy orgulloso de ser heterosexual porque es la verdad dicta, porque la heterosexualidad está bien y la homosexualidad está mal, porque es antinatura, lo cual encima tratan de demostrar con ejemplos aparentemente didácticos como lo son el del tornillo y la tuerca. El orgullo de los homosexuales, bisexuales, asexuales y las diversas orientaciones sexuales no van en ese sentido, no se contrastan con los heterosexuales, sino que resaltan su condición de diversidad sexual, de disidencia, para así buscar una mayor relevancia y aceptación dentro de la sociedad, de lograr incidir en ella. Como los heterosexuales no deben buscarla porque son la regla y no la excepción. Entonces no la presumen ni la celebran porque no tienen necesidad de hacerlo, tan solo logran vivir su heterosexualidad. Entonces, si la definición de heterofobia fuera realmente esta, que homosexuales tengan el derecho de sentirse orgullosos de su orientación, mientras que heterosexuales no pueden, simplemente por tener una superioridad de su condición moral o biológica sobre la otra, estaríamos validando la práctica el término homofobia que tanto hemos querido combatir, claramente contradictorio a la realidad. El colectivo que colocó la manta consideró lógico utilizar el término heterofobia en relación a la heterosexualidad por su aparente similitud con la palabra homofobia. Sin embargo, la población heterosexual no es un grupo que padezca discriminación, a diferencia de quienes pertenecemos a la comunidad LGBTIQ+ y sus diversidades sexuales. De acuerdo con la Subsecretaría de Derechos Humanos, perteneciente a la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social, el fenómeno el cual se refirió al colectivo no existe. Cito: el término homofobia, al igual que racismo y misoginia, surgió para nombrar la opresión de un grupo que ha sido discriminado debido a una característica en concreta. En este caso, una orientación sexual considerada como minoritaria, no preponderante o inusual. No existe la heterofobia, porque las personas heterosexuales no han sido nunca marginadas por su orientación sexual. Sus derechos humanos no son negados sistemáticamente por decidir amar a una persona u otra. El término heterofobia es una ocurrencia utilizada para banalizar la lucha por los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual. Quienes se identifican como heterosexuales no tienen que sentir miedo al andar por las calles tomados de la mano de su pareja. No ven negados su acceso a la salud solo por ser heterosexuales. Entonces, ¿por qué se convoca la heterofobia? Simple, nace como respuesta a esta amenaza que heterosexuales exclusivos sienten hacia su naturaleza moral y correcta por parte de un colectivo que busca librarse. Es esencialmente solo otro argumento más para recriminar y desplazar a la comunidad no heterosexual por destruir y contaminar su visión de moralidad. Concluyendo, todos estos conflictos de conceptos, libertades, limitaciones y supuestas discriminaciones se generan a partir del odio. La heterofobia, una respuesta a la homofobia. La comunidad LGBT no provoca miedo, provoca odio. ¿Por qué? Porque son esos otros diferentes, con ideas innovadoras, con actitudes flexibles que buscan su inclusión a una sociedad moderna. Buscan la igualdad y no el privilegio, como muchos pretenden tachar a la justa lucha por ser reconocidos por sus capacidades como personas y no por a quienes aman. Lo que acá ocurre en realidad es el miedo que causa el opresor sobre el oprimido. La comunidad LGBTIQ+ se levanta y reclama a esta sociedad opresora que abandone su pensamiento retrógrado que solo busca encasillar en blanco o negro todo lo que hay en ella. Literalmente hay un arco iris allá afuera
que no se va a acomodar a sus exigencias, porque en una sociedad saludable la inclusión y el reconocimiento de desigualdades se da rompiendo barreras juntos e innovando. Incluso si es atacada de heterofóbica, ¿por qué no podría jamás entender lo que romper estas barreras de desigualdad significa?